En México, si eres hombre, eres ciudadano de segunda categoría y todos tus derechos son condicionales. Los hombres que van a denunciar a las fiscalías de la violencia psicológica los someten a pruebas y esas pruebas están estandarizadas, las tienen ya como cuestionarios impresos, prefabricados para mujeres. Muchos hombres no denuncian porque son conscientes de las consecuencias probables de la denuncia. Uno no se imagina que hombres de más de 18, 20, 30, 40 años sean víctimas de ese tipo de violencia. Para ella la visión del mundo es los hombres son agresores y las mujeres son víctimas y se acabó. Siempre va a ser así. Y yo lo que les digo a todas esas personas es, yo entiendo y empatizo con tu dolor, pero yo no soy tu enemigo en este problema. Porque los dos estamos hablando del mismo enemigo, que es el sistema. El mismo sistema que ignoró a tu amiga es el mismo sistema que tiene encerrado a mi amigo, güey. Y lo digo con todas sus letras. Esta sociedad fracasó desde el primer niño de 10 años que pensó que suicidarse era una opción para resolver sus problemas. Amigos de la Nube Rosa, bienvenidos a otro episodio. Hoy vamos a hablar de un tema que pareciera que lo escuchamos todo el tiempo y hablamos los hombres, el machismo, el feminismo, ya saben, esos temas sociales que hoy sacuden a todos. Pero hoy tengo un invitado especial y es nada más ni nada menos que el maestro Alex Flores. ¿Cómo estás? Muy agradecido por la invitación, muy a gusto de poder platicar contigo, con tu audiencia, porque pues este tipo de espacios son muy necesarios, ¿no? O sea, cada vez necesitamos más gente hablando, necesitamos más gente que participe en la conversación y pues muchas gracias por tenerme aquí. No, pues nosotros gustosos y te decía, muy gustosos y te decía yo maestro, porque ya tienes la maestría, eres todo un experto. Platícanos un poquito, ahorita vamos a entrar al tema, pero sí me gustaría platicarlo porque yo sé que es un logro importante cuando estamos atentos a todos estos temas sociales, pero que no nada más no nos quedamos en la opinión, ¿no? Sino yo sé que tú eres una persona que se ha preparado, que tiene un sustento, la experiencia sí, pero también el sustento. Y platícanos un poquito en qué hiciste tu maestría. Mi maestría fue en estudios políticos y sociales, o sea, fue 2 años aquí en la UNAM, en el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Y mi tema de investigación con el que me titulé fue precisamente el de varones víctimas de violencia familiar. O sea, yo hice una investigación que mezcló la parte cualitativa, porque hice entrevistas con varones víctimas de violencia aquí en la capital, también la parte legislativa, porque me metía al entramado jurídico de cómo está armado el sistema penal y familiar aquí en la Ciudad de México específicamente, y la parte cuantitativa, ¿no? O sea, que también fue construir series de datos, a lo mejor muy rudimentarias por las condiciones en las que se hicieron, porque en muchos estados ni siquiera registran las víctimas de violencia familiar, mucho menos a los hombres víctimas de violencia familiar. Hubo un par de estados donde de plano me dijeron, ese delito aquí ni existe, hijo. O sea, Wow. entonces se generan estas cosas, yo las traté de conjuntar en este trabajo de investigación y afortunadamente, pues bueno, ese tema ya salió bien la defensa de la tesis. Ahorita nada más estoy pendiente del título, pero pues ya está pronto también a la publicación de la tesis, la van a encontrar todos gratis en el reservorio de la UNAM para quienes la quieran leer. Y ese fue todo el proceso. Y con mención honorífica y todo, ¿no? Sí, fue muy aplicado, Alex. Fue todo un tema lo de la mención honorífica. La verdad es que yo nunca pensé que fuera a llegar a eso. Yo, durante todo el proceso, mi preocupación más bien era que saliera el tema. Y durante el proceso de la tesis, pues, te van acompañando tus asesores, te van dando ciertas directrices. Y yo trataba de acatar lo más que pudiera, porque afortunadamente los asesores que me tocaron, que me eligieron, son personas que a lo largo de su vida han dedicado de una o de otra manera a los temas de violencia familiar, se han metido al tema de violencia hacia los varones, tocan los temas de género desde perspectivas no muy populares a veces, y todos entendían la importancia del tema, que eso era lo que a mí me vinculaba con todos ellos. Para todos ellos era muy importante también que el tema saliera y también entendían que para que pudiera salir se necesitaba ser más estrictos, se necesitaba ser más rigurosos, necesitaban que yo pusiera más atención a los detalles, porque a final de cuentas a partir de eso es que se puede construir una tesis que se puede defender, no solo en una defensa de tesis normal, sino hacia afuera también, o sea, porque es una tesis que yo entiendo que va a estar sobre mucho escrutinio, o sea, va a haber mucha gente que la va a querer voltear a ver, que la va a querer destrozar, que va a querer criticar lo más que pueda, hasta porque puse una coma mal o porque no está bien puesta una cita, por el tema que es, ¿no? Y sobre todo por eso fue que, pues sí fue un proceso bastante arduo.
Fue un proceso que pues sí fue de 2 años prácticamente, un poquito antes, porque yo empecé a preparar mi postulación a la maestría como con 1 año de antelación para tratar de llegar al momento con una postulación bien hecha y bien armada y que pudiera yo siquiera entrar al programa. O sea, porque yo ni siquiera estaba seguro que me iban a dejar entrar a la universidad con un tema de ese estilo, pero pues afortunadamente sí se pudo y afortunadamente ya salió. Qué padre. Y qué fuerte lo que me estás diciendo de decir como esos miedos, porque sabes que hay mucho bloqueo, porque es un tema, como dices tú, cero popular. No nos gusta oírlo, pero lo necesitamos oír y lo necesitamos ver porque está sucediendo. Y en esta tesis o en esta investigación y en esta práctica, ¿qué es lo que tú descubres que dices, wow, esto está muchísimo más de lo que yo pensé? O sea, sí pienso que hay violencia y todo, pero hay un punto como medular que te llamó la atención, que fue, Alex. Cuando yo empiezo a hacer la investigación, yo la había planteado como un prototipo de investigación que se dedicara a medir cuántos hombres víctimas de violencia hay en el país, ¿no? Porque no tenemos cifras generales. Las mujeres tienen la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares, en el ENDIRE, y ahí, pues de ahí vienen todos los datos de violencia de género en el país. Los hombres no tenemos algo similar. O sea, la última vez que a los hombres se les preguntó fue hace como 20 años, fue la encuesta nacional de violencia en el noviazgo, la ENVIN, y en esa encuesta ya había un dato que era que el 46% de los varones entrevistados ya habían reportado haber sido golpeados por una mujer, su pareja. Entonces yo decía, a ver, no es posible que en 20 años nunca les hayamos vuelto a preguntar a los hombres, pues, ¿qué onda con este tema, no? Entonces, primero se orientó ahí y luego, conforme avancé en la investigación, llegué al dato en 2021 de la Ciudad de México de que se eliminó la ley de prevención y asistencia de violencia familiar aquí en la capital. Y yo dije, pues esto está muy raro, o sea, ¿por qué la eliminaron? Y resulta que la eliminan porque dijeron que como ya teníamos una ley de violencia de género, la ley de violencia familiar era redundante y en algunos puntos hasta contradictoria con la ley de violencia de género. Y esa fue la pregunta original, la que originó toda la investigación después, que es, ¿por qué? O sea, ¿por qué la cambiaron? ¿Cuál fue el motivo? Y a partir de eso, ¿cuáles fueron los impactos de ese cambio legislativo? Entonces, para mí fue muy impresionante darme cuenta que desde que se promulgaron las primeras leyes de violencia de género en el país, ya tenían una idea muy retorcida de cómo son las relaciones entre los hombres y las mujeres. Porque si ustedes ven, si tú ves la iniciativa original de la primera ley de género del país, esa la escribió una feminista que se llama Marcela Lagarde. Y Marcela Lagarde tiene varios libros de teoría feminista radical muy fuertes. Y en varios de ellos nos habla de que para ella la visión del mundo es los hombres son agresores y las mujeres son víctimas y se acabó. O sea, no hay más, no hay que darle otra vuelta, no hay que repensarlo, siempre va a ser así. Y esa misma visión estática, arcaica, ya superada por la investigación, fue la que se trasladó a las leyes. Y ese es el origen de la ley de violencia de género en México, que se llama la Ley General de Acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia. Y esto fue evolucionando hasta que en 2021 la capital dijera, pues entonces ya no necesitamos una ley de violencia familiar. Y la eliminaron. Eso tuvo varios impactos. En primer lugar, antes teníamos lo que se llamaban unidades de atención de violencia familiar en las distintas, en ese tiempo, delegaciones, ahora alcaldías. Se reconfiguraron en unidades de atención de violencia de género, que solo atienden mujeres y niños menores de 12 años. Yo lo que descubrí es que más del 85% de las varones víctimas de violencia familiar en la capital tenían más de 12 años. Y eso significa que no tienen un lugar en donde puedan ser atendidos. Porque la lógica a veces indica de, ok, varones víctimas de violencia familiar, pues niños y adolescentes, uno piensa inmediatamente. Uno no se imagina que hombres de más de 18, 20, 30, 40 años sean víctimas de ese tipo de violencia. Y los datos dicen que los grupos más grandes, o sea, los que tienen más víctimas, son de 20 a 40 años. O sea, de 30 a 40 es el primero y del de 20 a 30 es el segundo. Y tú dices, wow, ¿cómo es posible que hayamos dejado a toda esta población desatendida completamente? Y yo no solamente me quedé ahí, sino que además también hice un mapeo dentro de la capital de cuáles eran las alcaldías que más presentaban los casos. Evidentemente, en primer lugar está Iztapalapa y GAM por población, claro. Pero lo que yo especifiqué fue, todos ellos tienen que venir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a revisar sus carpetas porque no tienen unidades de atención en sus alcaldías.
Eso significa que se avientan traslados de 2 a 3 horas. La mayoría de los hombres víctimas de violencia familiar en la capital tienen que ir hasta la Cuauhtémoc, allá a la fiscalía, al búnker, para poder llevar seguimiento a sus carpetas. Pues eso es un obstáculo enorme porque es perder todo tu día. Y si tienes trabajo y tienes pensión o tienes que hacer cosas y tienes que mantener a tu familia, pues evidentemente no puedes perder un día o dos yendo a una fiscalía a darle seguimiento a tu carpeta. Entonces, fueron muchos obstáculos los que yo fui descubriendo a partir de todas estas variables que cuando ya las pones juntas, pues hay gente que diría, claro, ¿no? O sea, ahora que lo escucho es lógico, ¿no? O sea, estar yendo desde Coajimalpa hasta la fiscalía a revisar una carpeta de violencia familiar, pues está complicado. Y tú dices, pues sí es lógico, pero las autoridades lo sabían. Las autoridades tenían los datos y a pesar de que tenían los datos no les importó. Y aún así tomaron estas decisiones que tienen a estas personas en esta situación. Me asusté de oír eso. Oye, y está esa parte que entiendo perfectamente y tiene, como dices tú, tiene mucha lógica, no necesitas pensarlo más, no voy a estarme trasladando y los sistemas que tenemos son de date una vuelta, no salió mañana, otra vez mañana, etcétera, etcétera, lo entendemos. Pero también quiero preguntarte lo que tú descubriste o lo que tú observas. Hay una cosa que siempre se habla mucho y es que dice que los hombres no denuncian por justamente esta parte social que les da pena, más allá de lo que tú estás diciendo que es muy real, pero sí está como esta parte emocional de qué vergüenza ir a decir que mi mujer, mi pareja me golpea. ¿Descubriste que eso sí sucede, sí es un factor determinante? La realidad es que no. O sea, en primer lugar, los hombres no denuncian, porque al menos aquí en la capital no existe un delito que ellos puedan denunciar. Lo que yo descubrí en la parte cualitativa con las entrevistas es que la principal o las principales formas de violencia que sufren los hombres, que la mayoría son papás, uno es la obstrucción parental y dos es la violencia psicológica. Entonces, en la capital, el delito como tal de obstrucción parental no está tipificado dentro de las denuncias de nuestro Código Penal. Eso significa que si tú como papá vas a la fiscalía a decir no me deja ver a mi hijo, te van a decir pues es que eso no es aquí, señor. Usted tiene que ir a lo civil y levantar una demanda para que se le lleve un convenio. Entonces, tú tienes que levantar una demanda por convivencias, una demanda por incumplimiento de convenio, una demanda civil. Por eso es que los hombres no entran en las estadísticas de denuncias penales, porque no existe el delito para ellos que puedan ir a denunciar. Y luego está la parte de violencia psicológica, que los hombres que van a denunciar a las fiscalías de la violencia psicológica los someten a pruebas. Y esas pruebas están estandarizadas, las tienen ya como cuestionarios impresos, prefabricados para mujeres. Entonces tú llegas como hombre, te dan una hojita que dice, señora, ¿a usted su esposo lo golpea? Pues lo primero que dicen los hombres es, oye, ¿no puedes imprimir una de hombre? De hombre, claro. Y les dicen, pues ahí ráyale, o sea, ráyale con una pluma, quita a la esposa, o sea, ponle y dicen, ¿cómo? O sea, ni siquiera tienen las pruebas para que yo como hombre pueda acreditar que sufrí una violencia. Y evidentemente responden las pruebas y salen sin afectaciones, porque las pruebas están diseñadas para medir a las mujeres. Y las afectaciones que tienen los hombres son completamente distintas, se siente diferente y tenemos que tener esas pruebas, pero no las hay. Entonces, por eso es que muchos no les reciben ni siquiera las denuncias. Y luego está el tercer factor que encontré, que ese sí me sorprendió mucho. Muchos hombres, al menos los que yo entrevisté, y con los que he tenido oportunidad de platicar por todo el tema del activismo, no denuncian porque son conscientes de las consecuencias probables de la denuncia. Principalmente el tema de, si yo denuncio a la mamá de mis hijos y yo gano mi denuncia penal, la voy a meter a la cárcel. Y yo no quiero dejar a mis hijos sin su mamá. Wow. Entonces, por eso no lo denuncian. Porque ellos primero ponen el bienestar de los niños en el sentido de decir, no quiero meter a la señora a la cárcel porque mi hijo la va a necesitar. Y entonces deciden pues no denunciar muchas de las cosas que les pasan para evitar encontrarse en la encrucijada de decir, pues es que la señora va a terminar en la cárcel. Y eso es lo que detiene a muchos hombres de denunciar. O sea, ahí yo creo que el sistema tiene una deuda enorme con ellos de darles alternativas, porque si tus únicas dos opciones son tengo que seguir soportando violencia o tengo que dejar a mi hijo sin mamá, pues la realidad es que ningún hombre va a querer dejar a su hijo sin mamá. Y ese es el gran problema y por qué los hombres no están denunciando. Esto que me dijiste está muy impactante y creo que nos cambia completamente la narrativa del hombre que no le importan los hijos, y yo lo he escuchado y digo, bueno, hemos estado justamente en todo este tema
Y aparte yo la experiencia que tengo, que yo ya tengo más tiempo en esta tierra, se los puedo decir. Y efectivamente yo sí he tratado con muchos hombres que, pero no sabía que ya, digo, ya está cuantificado, ¿no? Sí es una de las cosas que se ponen a pensar, pero es la mamá, pero, y está siempre como esa parte que los limita, pero pensando mucho en todos estos factores que nosotras como mujeres emocionalmente no lo vemos. Y creo que ese es el gran tema. Lo que hacemos las mujeres es que cuando no dominas tus emociones, te vas y no te pones a pensar todo lo que viene de consecuencias. Y ahí es donde entra mucho que los hombres son mucho más centrados en ese momento, aunque viene una parte fuerte, pero como que analizan más las cosas. Y te digo, rompe completamente el discurso. Pero entonces, ¿cómo crees que esto esté afectando ahora a los hombres que ya se están dando cuenta que no tengo opción? O sea, o me aviento todo esto o tengo que salir a denunciar, porque ya ahora sí se están movilizando. Hoy sí están diciendo, las dos opciones que tengo no están bonitas, voy como por la menos peor, ¿no? Creo. ¿Tú cómo ves que sí se esté transformando ese pensamiento? La demanda de los hombres en general en los movimientos sociales, más que buscar sanciones para las mujeres, está enfocado mucho al tema de la restitución del vínculo. O sea, lo que los hombres quieren no es meter a sus ex esposas a la cárcel, lo que quieren es ver a sus hijos. Y no les importa lo que pase alrededor de eso. O sea, para ellos su objetivo está muy definido y muy demarcado en esa parte. O sea, hay hombres que a lo mejor sí piensan un poco más y dicen, pues sí, o sea, sí quiero esa parte de reconocimiento, de que una autoridad diga esta denuncia fue falsa, y quiero tener eso porque lo necesito yo también, porque es parte de mi proceso y porque también lo necesita mi hijo. O sea, mi hijo también necesita saber que esto, que por lo que me denunciaron, es falso. Pero todas sus demandas se articulan desde ese lugar. O sea, hay muy pocos hombres que lo piensan en una situación, vamos a llamarlo egoísta, de decir yo quiero algo para mí de todo este proceso. O sea, hay hombres que obtienen custodias y rechazan pensiones, que dicen, es que es un derecho de tu hijo y el señor no me importa. No quiero estar otro año aquí peleándole a la señora 1,000 pesos de pensión, mejor los pago yo y ya. Si la señora no me quiere dar un peso, que no lo dé, pero yo quiero estar con mi hijo. Hay señores que renuncian a las reparaciones del daño, que les dicen, es que tú le puedes cobrar, que el proceso, que ya, o sea, ya acabé, ya tengo a mi hijo, ya. Entonces lo que yo veo es que en cuanto ellos restablecen los vínculos, obtienen las guardas y custodias o logran esa paz con sus hijos, ya no siguen los procesos, ¿no? Y justo yo lo que pensaba es, bueno, la situación no se puede quedar así. O sea, entiendo que para ellos ya se resolvió el problema porque ya tienen el vínculo y ya está otra vez, pero eso no quita que el problema sigue ocurriendo. Para mí la vía está en la parte de la justicia restaurativa, que es empezar a ofrecer alternativas que no son cárcel, pero que sí implican procesos de reparación y que sí implican compromisos de parte de la contraparte. Okay. Es decir, tu mujer que utilizaste el sistema de esta forma, tienes que llevar un proceso en donde necesitas un proceso terapéutico, un proceso clínico, un proceso que te lleve a entender qué fue lo que hiciste y por qué está mal todo esto. Y también necesitas tener esa parte de restablecerle el daño al papá. ¿Cómo restableces el daño al papá? Bueno, el tema es que seguimos en pañales en justicia restaurativa en México. Creen que restaurar es dar dinero. Eso no es cierto. O sea, restaurar se ve de 1,000 formas diferentes, que no solamente es dar dinero. Puede ser facilitando el vínculo paterno-filial, puede ser propiciando que el papá restablezca el tema con el niño, puede ser formando parte de procesos de revinculación en donde tu mujer vas a tener que agarrarte los ovarios y vas a tener que voltear a ver a tu hijo y vas a tener que decirle a los ojos, sí te mentí, tu papá no hizo esto y eso es mío y yo fui la que lo hizo mal. Y ese es parte del proceso restaurativo, es parte de reparar el daño, reconocerlo, ayudar a sanearlo, formar parte de los procesos del niño también, entender que si a lo mejor derivado de ese reconocimiento el niño le agarra una temporadita que dice, ¿sabes qué, jefa? Ahorita no te quiero ver porque me estás confesando algo que está bien fuerte y ahorita estoy muy enojado contigo y 1 o 2 meses no te quiero ver, pues que también ella tiene que reconocer y aceptar esa parte. Pero si vamos a empezar otra vez con que, pues es que ya le dije al niño y el niño no me quiere ver y entonces ahora yo voy a demandar al papá por las convivencias y eso no se va a resolver así.
O sea, se requiere compromiso cultural de parte de los dos para poder formar parte de esos procesos de revinculación. Porque al final de cuentas, aunque a muchos señores no les guste, el papá de sus hijos y la mamá de sus hijos siempre va a ser el papá y la mamá de sus hijos. No lo puedes cambiar, no lo puedes sustituir. Absolutamente. Y el niño siempre los va a necesitar a los dos. Entonces, la única forma de salir adelante todo esto por el bienestar del niño es que estos dos le bajen a su ego, reconozcan parte de la importancia de estos procesos y se comprometan a participar en ellos. O sea, lo que dices se me hace como, yo lo veo y digo, sí, eso sería la solución. Pero cuando yo veo los diálogos que vienen, de que es una pareja, porque esas que terminan en tanto problema, es una pareja muy inmadura, es la verdad, y están como niños peleándose con es mío, es tuyo, no entienden que está de por medio otra vida, porque no es un juguetito, es una vida, el niño es una vida. Y otra cosa que yo siempre les digo, es que no se va a quedar ahí, la bronca es que ese niño va a crecer. Y cuidado, ¿no? Cuidado. Y eso se les olvida a las mamás cuando ahorita están chiquitos y los hacen como quieren. Pero el problema es, van a crecer y estos niños van a traer un grave problema si no lo frenamos. Lo que me preocupa es que acabas de decir algo importante. Tendrían que tener esa disposición. Y cuando yo veo a estas dos, a la pareja peleándose como niños chiquitos, yo no sé si de verdad... Pero creo que lo que tú dices sí es hacer como un ejercicio muy interno, pero dices, estamos en pañales, no hay esa cultura. Y justo esto me da pie a pensar, ya estamos hablando aquí de un problema que ya estalló, ya es una pareja que se va a deshacer, etcétera, etcétera, ya no se arreglaron, se están peleando, no hubo un acuerdo antes, etcétera. Pero fíjate que a mí ahorita me preocupan, y te lo decía yo, las generaciones que vienen, porque hoy estamos viendo, y tú estás trabajando mucho justo con ya padres de familia, que ya les explotó el asunto, son las edades que tú me mencionas, pero a mí lo que me preocupa también es ahorita visualizar eso también para las generaciones que vienen, porque justo está sucediendo que todos están en la etapa así de que quiero conocer a la mujer de mi vida y no sé qué, pero no piensas después muchas cosas de lo que vas a encontrar en pareja. Y aquí pienso mucho en todas estas ideas nuevas que se están haciendo, que a mí me enojan mucho, que les llaman las nuevas masculinidades. Y me molesta, te voy a decir por qué, porque lo que yo conozco, y me gustaría que ahorita tú me saques de la ignorancia, hoy quiero la masterclass de todo esto, yo veo que la tendencia de estas ideas de las nuevas masculinidades es hacer hombres más débiles, es quitar completamente esa fuerza. Y si ya estamos hablando que hay una población donde son... violentados, atacados de muchas maneras, me preocupa que ahora se estén queriendo formar y como para que no te pase lo que a ese macho que no da pensión, tú suavízate. ¿Qué onda con esto de las nuevas masculinidades? Platícanos un poquito de dónde sale esta idea. Claro. Mira, para empezar, las nuevas masculinidades no tienen nada de nuevo. Hombres afeminados han existido durante toda la historia de la humanidad. Afeminados. Esa claro, es la palabra correcta. Me encanta. Y ni siquiera lo digo de manera despectiva, porque no se trata de ese punto. Uh-huh. ¿El tema cuál es? El tema es que hubo una carga en contra de la masculinidad muy fuerte, de propaganda de al menos 50, 60 años, de estar todo el tiempo moliendo y diciendo la masculinidad es tóxica, la masculinidad es mala, los hombres masculinos son peligrosos. Y entonces de eso... pues obviamente viene la pregunta que se están haciendo muchos jóvenes. Ok, ya, la masculinidad es mala. Bueno, ¿y entonces qué hago? O sea, ya nací así, este es mi cuerpo, o sea, no puedo cambiarlo. Sí, o sea, mi biología, mi instinto. Tengo estas hormonas, tengo esto, este es mi cerebro, está conectado de ciertas formas. ¿Qué hago con él? O sea, si me dices que ser masculino es malo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, la respuesta New Age de estos grupos es decirles a los hombres, pues es que aunque no les guste hablar de energía masculina y femenina, es lo que les están diciendo, pues conecta más con tu energía femenina y trata de sensibilizarte y trata de calmar todos estos mandatos de género y no los tienes que seguir. Pero se les olvida a estas personas que los roles sociales existen por una razón. Absoluto. Y esos roles sociales que fueron evolucionando y que a lo mejor sí tienen que cambiar en algunas cosas hacia futuro, surgen de la solución de problemas muy concretos. Y por eso es que tenemos los roles que tenemos. Y por eso es que durante siglos de evolución humana los hombres nos desarrollamos para hacer ciertas tareas preferentemente y las mujeres para hacer otras tareas preferentemente. Absoluto. Por una simple y sencilla razón. Los hombres no nos embarazamos.
Así es simple. Y mientras los hombres no nos embaracemos, la realidad es que nunca vamos a poder cumplir los roles que tienen las mujeres en sociedad. Simple y sencillamente por eso. Ahora, cómo el embarazo cambia completamente no solo la fisionomía de la mujer, sino su cableado cerebral, también es una cuestión que al parecer estos grupos ignoran y olvidan completamente. Muchos dicen, es que por ejemplo las mujeres, el instinto materno no existe. Yo digo, a ver, espérate, ok, vamos a suponer que como tal, científica y biológicamente no existe un instinto materno. Lo que sí existe son estructuras de neuronas espejo que les permiten a las mujeres entender mejor cuáles son las sintomatologías del cuerpo de un bebé. ¿Por qué? Porque los bebés no hablan. Los bebés no te pueden decir, me duele aquí, o me rocé acá, o tengo hambre. Los bebés lloran. Y pareciera que todos los llantos de los bebés son iguales, pero todas las mamás en la faz de esta tierra saben perfectamente distinguir entre el llanto de un bebé que tiene hambre y el llanto de un bebé que tiene dolor y el llanto de un bebé que tiene sueño. Lo saben. ¿Por qué? Porque durante siglos, las mujeres que han tenido al bebé pegado al pecho y lo han visto y lo han criado, desarrollaron esas estructuras cerebrales, que son las neuronas espejo, que les permiten entender eso. Los hombres no. Al contrario, los hombres tenemos estructuras de neuronas espejo diametralmente opuestas, porque si yo como hombre que tengo que ir a cazar un venado para que mi familia tenga que comer, siento empatía por el venado, nos quedamos y nos morimos de hambre. Entonces yo al contrario tengo que ser menos sensible y menos empático para poder quitarle la vida a un venado y poder llevarle sustento a mi casa. Simplemente por esas dos funciones principales, el desarrollo cognitivo de los hombres y de las mujeres es diferente. No podemos ser iguales. ¿Eso significa que uno es mejor que el otro? No. Son diferentes. Entonces, todos estos grupos que ignoran la historia biológica, evolutiva, antropológica, social y política de la humanidad surgieron con estos nuevos roles, ¿no?, que le llaman las nuevas masculinidades, que además ni siquiera es un nuevo rol, porque su propuesta es no hay una sola forma de ser hombre y todas son igual de válidas. Entonces, si todas son igual de válidas, pues no tienes propuesta. O sea, tu propuesta es decirle a la gente haz lo que quieras y eso está bien y eso no está bien, porque al contrario de lo que ellos creen, los hombres más violentos son los hombres menos masculinos, porque socialmente la masculinidad está asociada al autocontrol, al estoicismo, al uso de la razón y la lógica. Lo que ahorita hablamos de los papás que se ponen a analizar, el juego va así, no me voy a aventar esto, lo que acabamos de decir. Exacto. Eso es lo que los hombres nos enseñan desde que nacemos. A los hombres nos enseñan desde que nacemos a controlar nuestra fuerza, por ejemplo. En promedio somos más fuertes que las mujeres. Entonces, muchas mujeres dicen, no, es que yo le podría ganar a un hombre porque hay mujeres más fuertes, y es que nunca te has enfrentado con un hombre que tiene la intención de hacerte daño. Esa es la realidad. Es que yo con mi pareja luego jugueteamos. Sí, están jugueteando. De la misma forma que los gatitos juguetean y sí se arañan poquito, pero de pronto tú tienes un gato que de verdad te quiere hacer daño, te puede hacer mucho daño. Es una diferencia muy distinta. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo me compro este discurso de las nuevas masculinidades y le digo a un hombre que está en un proceso emocional bien complicado porque le acaban de poner el cuerno, porque le quitaron al niño con el cuate este que le puso el cuerno y lo corrieron de su casa y está que se lo lleva al diablo? Y de pronto yo le digo, abraza tus emociones, siéntelas, déjalas fluir. Es un riesgo social una persona así, porque es un hombre enojado, frustrado, adolorido, que no tiene que dejar salir las emociones así. Y ese es el tema. Mucha de la literatura en materia de psicología sobre cómo debe ser el manejo de emociones moderno y posmoderno está diseñado a partir de la emocionalidad femenina, que la emocionalidad femenina es muy de vívelo, transítalo, déjalo fluir, porque el mundo hormonal femenino es así. Correcto. O sea, el mundo hormonal femenino es fluctuante, me desperté hoy en la mañana, estoy de buenas, pero para la tarde ya tuve un cambio hormonal y entonces ya estoy de malas, y luego en la noche estoy melancólica y luego necesito un apapacho y luego ya no. O sea, eso es el mundo emocional femenino. El de los hombres no es así. Entonces, si tú a un hombre le dices, vive tus emociones, pues entonces estás desinhibiendo toda una estructura social que el hombre tuvo que poner en orden para poder procesar sus emociones de la manera más correcta para los hombres. Los hombres no son de vívelas, los hombres son de
canalízalas. Aprende a canalizar tus emociones. Se enojan mucho que yo les digo a los hombres, güey, ¿estás enojado? Vete al box 2 horas y vas a ver que se te quita el enojo, rey. O sea, después de que ya soltaste todo ahí, ya canalizaste tu emoción hacia algo. No, es que les estás diciendo que sean violentos. No, les estoy diciendo que aprendan a canalizar la violencia que ya es parte de lo que están sintiendo hacia algo que no es destructivo, hacia algo que es productivo para ellos. Y los aliados no saben hacer eso. Los aliados creen que si tú le dices a los hombres ponte a pintar o ponte a leer poesía o vamos a hacer un taller de manualidades para hombres, eso les va a ayudar. Ay, no, No les va a ayudar porque la cantidad de adrenalina, la cantidad de testosterona, la cantidad de hormonas que fluyen por el cuerpo de un hombre emocional los hace que estén ansiosos. Si tú ves a un hombre enojado, lo que vas a ver es a un hombre que está temblando, que está todo el tiempo así de, es que tengo que... Y no saben qué hacer. Porque la primera respuesta aprendida socialmente es contente. No te vayas por lo que estás sintiendo, conténlo. Entonces lo contienes y luego lo sacas en algún lugar. Y lo tienes que sacar en algún lugar. Si no te lo tragas y te va peor. Pero el problema es que a los hombres ya no les estamos dando los espacios, las actividades o las facilidades para poder sacar eso que están sintiendo. Porque al deporte lo convertimos en videojuegos, porque a las actividades al aire libre los convertimos en pantallas, porque lo que antes requería que tú salieras a gastar esa energía que te está generando la emoción, hoy se convierte en consumismo pasivo. Entonces los hombres están viviendo todo el tiempo en ese estado en donde ellos mentalmente creen que están dejando ir las cosas, pero su cuerpo no lo está sintiendo. Por eso los hombres tienen problemas de sueño cuando tienen problemas emocionales, por eso los hombres se vuelven más irritables, por eso los hombres tienen estas cargas mentales, físicas, que luego dicen, es que estoy cansado, duermo 10 horas, pero no descanso. Pues no, porque tu cuerpo está irradiado de adrenalina y testosterona de un enojo que te comiste hace 3 días. Necesitas irte a correr, necesitas irte a hacer algo. Un taller de manualidades no te va a ayudar un carajo para dejar ir eso que tu cuerpo necesita soltar. Qué importante, porque te digo esto, porque a mí me parece justo muy peligroso. Fíjate que tiene poquito hay un doctor, que no voy a decir su nombre, que justo está haciendo un llamado a que los hombres empiecen a hacer ese contenido de las nuevas masculinidades, porque está harto de los que hacen contenido de machos, ¿no? Y habla justo de esta parte donde dice que de todas maneras, aun cuando tú hagas tú seas todo un aliado, aún así, a la hora del peligro, va a salir tu super macho y entonces digo, entonces si va a salir, ¿por qué te quieres como deshacer de él? O ya no entendí. Lo que sí veo es lo que tú acabas de decir, como esa confusión de, bueno, cada quien haga lo que quiera y sienta como quiera, pero eso se vuelve muy peligroso. ¿Crees que esto nos ayudaría justamente a propiciar una sociedad, como yo te lo planteaba, con hombres más débiles, que estamos entonces en más peligro, más controlable? Sí, ahí el tema es el siguiente. Cuando yo estaba en la licenciatura, yo hice una investigación sobre feminismo radical y antifeminismo. O sea, estas conversaciones que ahorita todo el mundo está teniendo de los incels y demás. Y yo en esa investigación llegué a una conclusión muy clara. Yo les dije, a ver, los que se están radicalizando no son los hombres, son las mujeres las que se están radicalizando. Y en esa radicalización están empujando a los hombres al radicalismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos estos que ahorita dicen, es que los incels, es que no sé qué, es la respuesta natural a la propaganda de la misandría. Son jóvenes que introyectaron que son malos, que introyectaron que son peligrosos, que introyectaron que son violentos, que introyectaron que son la peor basura sobre de la faz de la tierra. Y entonces caen en estas espirales psicológicas muy peligrosas, en donde dicen, pues si soy destructivo, pues ¿qué tengo que hacer? Pues destruir, pues para eso soy. Y entonces ellos empiezan a tomar todas estas decisiones que terminan en tragedias. ¿Por qué? Porque se comieron el discurso que les están dando, porque lo introyectaron como parte de su personalidad y porque no ven una alternativa a hacer eso. Porque todos estos cursos de deconstrucción que hay, ¿no? Porque además todos estos
influencers de nuevas masculinidades, a ver, son vendehumos. O sea, sí, vamos a deconstruirnos, pero compra mi taller de deconstrucción de 100 pesos, ¿no? O sea, tanto criticaban a los coaches de masculinidad para ellos terminar siendo coaches de masculinidad. O sea, ese es el tema. Y al final... Eso me interesa mucho, porque justo detrás de todo eso finalmente hay dinero siempre en todos estos movimientos. Entonces, claro, o sea... Entonces, a final de cuentas, estos cuates que no tienen ni idea de lo que están diciendo, terminan enseñándoles a los jóvenes a tener conductas antinatura, básicamente, porque están yendo en contra de toda su biología y de todo su ser, y que además socialmente tampoco tienen resultados esperables. Porque además, y está completamente datado esto, hay investigaciones que revelan que las feministas los prefieren conservadores. Fin. Porque si tú a la feminista le pones a un aliado y le pones a un hombre masculino enfrente 10 de 10 veces, te va a elegir al hombre masculino. Por supuesto. Y los aliados lo que están viviendo, o los hombres que se están comprando el discurso de los aliados lo que están viviendo, es un rechazo sistemático de mujeres muy masivo. El problema es que ellos, como su validación viene de la aceptación femenina, al verse rechazados mismos por el propio movimiento feminista, ellos son los que caen en las espirales de violencia. De este lado, lo que se les enseña a los varones es: a ti tu validez como varón no te la da el que te acepte una mujer, ni que tengas una novia, ni nada de eso. Te la da tu aportación social, tu papel en la sociedad, lo que tú le puedes dar a tu sociedad, que eso es lo que le venimos enseñando a los hombres desde hace siglos. El hombre es valioso por lo que le aporta a su sociedad, y si no le aportas nada a tu sociedad, nadie te va a voltear a ver y nadie te va a reconocer. Si tú como hombre encuentras un espacio donde puedes aportar, micro o macro, no importa, pero puedes aportar y sentirte valioso en tu sociedad, eso te va a dar un sentido de propósito, y eso va a hacer que aunque no tengas novia, aunque no tengas esposa, aunque tengas la edad que tengas, te vas a sentir importante, y eso te va a ayudar a evitar suicidios, depresiones, ansiedades, frustraciones, que los cuates estos de demás masculinidades no tienen, porque todo su discurso gira en torno a: vamos a hacer a las feministas felices. Y sorpresa, las feministas nunca van a ser felices con un hombre porque los desprecian, porque es misandría, porque es el odio sistemático hacia el varón lo que ellas están proliferando. Entonces, por mucho que un hombre le quiera dar el gusto a la feminista, jamás lo va a hacer. Además se vuelven una figura, estos aliados se vuelven una figura súper rara, porque justamente, o sea, no tienes ese hombre masculino que a todas las mujeres nos atrae por naturaleza y digan lo que digan. Y digo, tan es así, es un absurdo social, ¿no? No sé si viste todo un revuelo que se hizo cuando salió el famoso Beto, no sé qué, el que habló que Carmelita Salinas estaba metida en cosas raras. Y era de susto ver todos los mensajes que les mandaban las mujeres diciendo que se veía bien malo, y además todos tenemos la amiga que le gustaba el chacal y todo eso. O sea, esa es la tendencia femenina, y yo sí lo digo, a quien le cause problema, pues no sé, pero sí es cierto, esa es nuestra tendencia, eso nos gusta, ¿no? Por lo que sea, biología, lo que tú quieras. Y el aliade justamente se vuelve esa masa rara, yo le llamo así como una masa rara, que no es ese, pero tampoco no es una mujer, pero tampoco es un hombre delicado, porque no es un hombre delicado tampoco. Entonces, está muy raro, es como un juguete justo de las feministas para mí, pero digo, como que juegan un ratito con ellos y a la vez esa misma parte te la desprecia, ¿sabes? Yo como mujer te lo digo, o sea, terminas despreciando porque dices: oye, pero a la hora que tengamos que correr no me sirves para nada, no, nunca me vas a defender, nunca vas a estar ahí como yo necesito esa contraparte, ¿no? Entonces, esa figura a mí la verdad es que sí me produce bastante escozor. Me preocupa también esta parte que yo te decía, porque se vuelve un círculo esto que estamos platicando, porque tú dices, ahora estos jóvenes están buscando esa aceptación, porque también nos estamos enfrentando justo a que ellos no están teniendo el trato con papá, no tienen al papá que les enseña esa masculinidad. Y eso nos vuelve el círculo vicioso. Se están quedando sin papá por lo que empezamos a tocar desde el principio. Porque se están rompiendo los hogares, porque las mujeres en un acto de enojo están diciendo: no quiero que veas a tu papá. ¿Y qué está pasando con esa figura justamente de varón que necesitan estas nuevas generaciones? ¿Tú crees ahorita yo sé que hay muchos jóvenes que ahorita ya cuando tienen la mayoría de edad están pudiendo regresar, por ejemplo, con sus papás, lo que tú ves, etcétera.
Pero ¿crees que ellos ya, por ejemplo, esos niños que fueron obstruidos, que estuvieron lejos de papá, regresan y pueden conectar de nuevo con su papá así de fácil? ¿Pueden recuperar esa masculinidad que les hizo falta en la formación? ¿O cómo ves este panorama? Mira, ahí el tema es el siguiente. Psicológicamente siempre vas a necesitar una figura paterna. Uh-huh. Y digo figura paterna y no papá, porque sí hay que hacer esta distinción, ¿no? Uno es el papá biológico uh-huh. y el otro es tu figura paterna. Y ahí yo siempre digo, tenemos una responsabilidad social como hombres uh-huh. de convertirnos en esas figuras paternas. Okay, porque aunque yo no tenga hijos, yo sé que hay jóvenes que me ven, que ven mi contenido, que ven lo que yo hago. Mis métricas están claras. Una cuarta parte de mis seguidores son jóvenes entre 15 y 19 años. O sea, entonces yo tengo una responsabilidad ahí. Yo no los voy a criar porque no son mis hijos, pero sí tengo que mostrarme en sociedad de tal forma que ellos volteen a ver lo que yo hago y digan, yo quiero ser como ese güey. Qué padre. Y entonces, eso es algo que se ha perdido mucho, porque a lo largo de la historia, cuando empezamos a desarrollar este hiperindividualismo, donde lo único que importa soy yo y después yo y al final yo, que está exacerbado por muchas dinámicas históricas y económicas principalmente, se pierde el sentido de comunidad. A mí me sorprendía mucho, por ejemplo, cuando yo estuve viviendo 2 meses en Buenos Aires, que los parques públicos, están llenos, sus parques públicos. O sea, la gente va y hace picnics y hacen actividades y todos están en los parques. O sea, a la hora que tú vayas, tienen gente. Tú vas a un parque aquí en México, están más solos que nada y te arriesgas a que te asalten. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa parte de comunidad. Y eso es bien importante y valioso, porque ese sentido de comunidad y pertenencia que ya no tenemos, que ya no está arraigado, que ya la gente ni siquiera conoce cómo se llaman sus vecinos. O sea, cuando hace 20 años todavía se hacían las posadas vecinales y toda la calle se conocía y era parte de la convivencia. Y entonces eso te daba a ti seguridad como papá, porque tú decías, ok, aunque yo no esté, yo sé que enfrente está Juan Pérez, ¿no? Y Juan Pérez yo sé que le va a echar un ojo a mis chavos. O dejo que mi hijo vaya con fulanito a su casa porque yo conozco al señor y no hay problema. El tema es que ahorita estamos tan paranoicos, ¿no? Por la cantidad de propaganda de miedo que hemos visto en las noticias, en todas partes, que todo el tiempo nos están diciendo el de al lado es peligroso, al tiro porque el de al lado es peligroso. Y particularmente desde el punto de vista feminista lo que te dicen es al tiro porque tu compadre puede ser el agresor sexual de tu hija, entonces nunca la dejes sola con él, nunca lo dejes solo con ningún otro adulto que no seas tú. Y ahora las mujeres ya les están diciendo que tampoco las dejen solas con sus propios papás, ¿no? O sea, hace poco me encontré un tuit de una feminista que decía, la primera dijo, a tu hija nada más le puedes cambiar el pañal tú. No se lo puede cambiar su papá. Y yo decía, a ver, ¿y qué hago? O sea, imagínate que mi esposa tuvo que salir a lo que sea, ¿no? Y yo estoy con el niño y el niño se hace del baño y, o sea, tengo que dejarlo ahí hecho popó porque hay una feminista en Twitter que dice que... Pero después de que hagas eso te van a acusar por no darle los cuidados a los... Claro. O sea, por donde quiera pierdes, ¿eh? Exacto. O sea, entonces tú dices, a ver... ¿Cómo puede ser posible? Pero es parte de esta paranoia, que es parte de propaganda y eso es un plan hecho, una operación psicológica a nivel masiva para evitar que la gente forme lazos de confianza entre sí, no hagamos comunidad. Y eso impide precisamente que los hombres asuman esa responsabilidad comunitaria y social que implica ser figuras paternas en comunidad. Todos los hombres que yo conozco, además de sus papás, han tenido figuras paternas a lo largo de su desarrollo. Absolutamente. Todos tienen a ese profesor de secundaria que les tiró un paro alguna vez. Todos tienen a una figura, que si el coach de box, que si el cuate, el instructor del gym. Que el tío chido. Ajá, o sea, el tío, o sea, hay figuras paternas en todas partes. Uh-huh. Todos en algún momento hemos pasado por ahí. O sea, yo, por ejemplo, en la preparatoria tuve un profesor de geografía económica que hasta la fecha recuerdo, porque justo me ayudó mucho en una época de mi vida en la que yo tenía muchas confusiones y no sabía muchas cosas. Y justo él pues, me fue guiando en muchos temas que justo eso me permitió entrar a la universidad. O sea, él fue el que me dijo, oye, pues yo creo que deberías irte por sociales. Yo creo que deberías de empezar a meterte a este tema. Se te da bien la comunicación, ¿por qué no te metes a estudiar eso? Porque en la preparatoria te hacen un examen estandarizado de supuestas aptitudes. Y mis resultados decían
24, 23, 25, 24, ¿no? Una cosa así. Decías, a ver, pues este cuate está en todos lados. O sea, como está en todos lados, no está en ninguno. O sea, y yo no sabía qué hacer. Yo no sabía qué estudiar. Y gracias a este profesor fue que me orientó a eso. Es esa guía que te da el tener varones que toman esa responsabilidad, porque él pudo haber dicho, pues no es mi hijo, no es mi pedo, ¿no? O sea, que se vaya con su confusión a donde quiera, pues a mí qué, ¿no? Pero él tomó esa responsabilidad. Entonces yo creo que sí está el tema de que los papás biológicos no se les está permitiendo estar, que ese es un gran problema, que además ni siquiera tenemos datos fiables de cuál realmente es la cantidad de papás que no están conviviendo con sus hijos. Por ahí datos que dicen que el 40% de hogares no tienen figura paterna, ese dato es falso. O sea, si tú vas a las estadísticas del INEGI, 62% de los hogares forman parte papá, mamá, hijos. Luego tienes un 20% que son como yo, que es parejas sin hijos. Y luego tienes otro porcentaje que es de papás y mamás solteros, ¿no? O sea, realmente no tenemos datos claros que nos digan cuántos hijos están creciendo sin papás. Pero aunque tuviéramos ese dato, eso no quita que los hombres tenemos que asumir esa responsabilidad social de erigirnos en este tipo de figuras o de roles o de modelos a seguir para precisamente los que no tienen a ese papá presente en su hogar, tengan a dónde voltear a ver. Sí, que haya modelos de referencia. Justo muchos invitados que tenemos hablamos de esa parte de tener esa identidad para que te la puedas compartir. Y hay una cosa que ahorita tocaste y me gustaría que nos ahondaras un poquito porque creo que es la punta, bueno, no la punta, al contrario, que es el nódulo que tenemos que entender, que a lo mejor algunos como que lo ven, pero como que me gustaría que lo expusieras un poquito más. Este miedo que se ha metido en la narrativa para que no hagamos comunidad, para que no seamos una sociedad civil organizada, porque eso da miedo, ¿no? Entonces, platícanos un poquito por qué es tan importante que hagamos comunidad, la fuerza de la comunidad. En primer lugar, porque la organización comunitaria mueve montañas, literalmente hablando. O sea, desde las cosas más sencillas, como es que hay un bache en la colonia y pues nos tenemos que organizar entre los vecinos para ir a pedir a la delegación para que pongan y tapen el bache, ¿no? O sea, eso es algo que solamente se consigue con organización comunitaria. O sea, porque a lo mejor yo, Alex Flores, puedo ir solo a la delegación a decir pongan el bache y la delegación me va a decir, sí, luego. Vino un cuate aquí. Ajá, y ya, se acabó ahí el tema, ¿no? Pero si llegan 10, ya es distinto. Si llegan 20, es mucho más distinto. Y si llegan 500, es mucho más distinto. O sea, evidentemente la fuerza está en los números. Y el tema es que a partir de este hiperindividualismo en el que vivimos, ya no estamos teniendo y construyendo esas comunidades. Eso le ha dado en la torre a todo lo que te imagines. Los comercios locales viven de las redes comunitarias. O sea, todos los comercios locales, que si el zapatero, que si la lavandería, que si la de las copias, o sea, todos esos negocios locales que viven en las colonias, todo eso depende de que haya una red comunitaria que lo sostiene. Claro. Porque no todos se pueden hacer virales y no todos pueden salir con 5,000 reviews en Google Maps y recibir turistas de todo el mundo, ¿no? Ahorita que viene el mundial, eso no se puede. O sea, ¿sobreviven de qué? De que la gente que vive ahí vaya y les consuma a su restaurante o a su fonda o a su servicio. Por eso estamos viendo una destrucción masiva de los comercios locales y una sustitución esporádica por las grandes franquicias. O sea, a mí me sorprendía muchísimo la última vez que fui al centro de la Ciudad de México, que toda la calle, la de Bolívar, que antes era famosa porque ahí estaban las perfumerías, ya todas son de una sola franquicia. Y ves la misma franquicia local tras local, tras local, tras local. ¿Por qué? Pues porque ahorita lo que pega es la franquicia. Y tú tenías locales que a lo mejor tenían 50, 100 años estando ahí dedicándose a la perfumería, cerraron y se convirtieron en una franquicia de estas, porque eso es lo que está pegando ahorita, ¿no? Porque la gente perdió ese arraigo. Todo ahorita es cosas de los chinos, todo ahorita es cultura masificada, todo ahorita es productos masivos. Y todo lo que era tradicional, comunitario, de arraigo social, que te daba una identidad comunitaria, porque hay gente a la que se le olvida a veces eso de que los negocios locales también te dan comunidad y te dan una identidad comunitaria. O
sea, porque tú llegabas antes a una colonia o lo que fuera y decías, bueno, ¿aquí dónde se come rico? No, pues que, y todos te presumían, no, pues es que el restaurante de Don Jorge, la fonda de Doña Chema, es que aquí esto es lo bueno. La gente presume sus comunidades. Ahora tú vas y preguntas y te van a decir, pues ahí hay una franquicia, la que tú quieras, ¿no? O sea, ahí está la plaza y ahí puedes encontrar que si las hamburguesas, que si esto, que si el otro. Lo de siempre. Lo de todos lados. O sea, la propia casa de Toño, que ya se volvió franquicia, o sea, es como de, pues eso es la pérdida de la identidad, ¿no? Sí, justo yo le decía con los jóvenes, les decía, ay, la casa de Toño, pues para mí eran la señora las quesadillas y vamos a echarnos unos sopes de la esquina. Hoy no, hoy vamos y nos sentamos ahí con todo muy, muy rápido y muy bueno supuestamente, pero dices, eso era lo sabroso, ¿no? Se va perdiendo esta comunidad. Pero decíamos eso, todo esto es bajo la narrativa del miedo. Hoy, por ejemplo, ¿tú cómo podrías decir, ¿no? A lo mejor no un mensaje así masivo, ¿no? Pero como si yo te preguntara así de manera, oye, yo estoy viendo todo esto, ¿por qué no debería tener miedo? ¿Por qué? ¿Cómo puedo, a pesar de una narrativa de que, pues, cuidado, este es violador, el otro, este no dejes a tu hijo acá, a tu hija? ¿Cómo puedo tumbar esa parte de decir, no puedo estar viviendo en el miedo? En primera, voltear a ver los datos. Ok. O sea, eso es lo primero que hay que voltear a ver. O sea, que son súper manipulados. O sea, exacto. O sea, en primer lugar te van a decir, es que, no sé, o sea, X cantidad de cientos de miles de agresiones sexuales se registran al año, ¿no? Ok, va. Ahora vamos a ver cuántos millones somos en el mundo. Y vamos a comparar el porcentaje, que ojo, no es porque no sea importante, es porque eso nos permite contextualizar y decir, ok, las agresiones sexuales representan el 0.002% de la población global. Eso significa que estadísticamente es muy poco probable, gracias a Dios, que vayas a pasar por una situación así, ¿no? Justo. Para empezar. Otra gran parte es dónde ponemos el enfoque de la narrativa. Hace apenas algunos meses aquí en México hubo una situación muy lamentable donde un chavito pues participó en un atentado, creo que dentro de una escuela, y toda la nota fue el chavito que quiso quitarle la vida a sus compañeros. Y luego yo vi un video donde otro de sus compañeros fue el que ayudó a someter al chavito para que lo pudieran detener. Sí. Y entonces, ¿por qué la nota no es el chavito que ayudó a detener al cuate que iba y que estaba haciendo ese daño? Si nosotros le pusiéramos el enfoque a la nota al chavito que arriesgó su vida para detener al otro cuate y que lo consiguió, eso es ayudar a construir estos referentes. Porque entonces podemos decir, claro que hay gente que va a hacer el mal, eso nunca va a dejar de existir, pero también hay gente que hace el bien. Y hay que empezar a promover el trabajo de la gente que hace el bien. Okay. Porque por cada chavito que a lo mejor quiere hacer algo malo, hay otro cuate que no lo hace y que al contrario impide que lo haga. Porque está este meme, ¿no? Le dicen el callado del salón, ¿no? Que dicen el callado del salón, ese es el que un día se le va a deschavetar y salió otro meme, o sea, como de una parte de TikTok muy padre que yo les recomiendo a todos que busquen Hope Core, se llama. HOPE Core. Que son como de puros mensajes positivos. Sí, por exacto. Entonces, está este tren también de chavos que literalmente van con el callado del salón y lo integran a un grupo social. O sea, lo agarran casi como que lo adoptan y lo traen a un grupo social. Y entonces se graban y dicen, este es fulano, este es el callado de nuestro salón, y hoy vengo a evitar una tragedia. Entonces van y lo platican con él y cotorrean y lo empiezan a integrar a cosas. Porque claro, eso es lo que necesitan esos jóvenes, integración social. Pero si todo el tiempo estamos enfocando la propaganda y las noticias a lo malo y no oye, en lugar de tenerle miedo al callado del salón, ¿por qué no hablas con él? ¿Por qué no lo integras? ¿Por qué no te molestas en preguntarle cómo está o qué está viviendo? Porque el güey no es el callado del salón nada más porque sí. Algo está pasándole. Y a lo mejor tú no sabes que tu simple gesto de amabilidad real a este cuate le representa la vida. Porque tú no sabes de qué entorno viene, tú no sabes la hostilidad que está pasando, tú no sabes nada de él. Y lo estás prejuiciando a que va a hacer algo malo. Y en lugar de eso, ¿por qué no lo tratas de integrar y lo tratas de decirle, oye, el mundo no es tan malo como crees, güey? Habemos gente que te vamos a tratar chido también.
Claro. Y eso lo empieza a cambiar. O sea, ahorita la gran crisis, hay un libro de un autor que se llama Warren Forrell que se llama The Boy Crisis. La gran crisis que estamos viviendo es en los jóvenes, Sí. entre los 12 y los 19 años, porque son los que están presentando las tasas de suicidio más elevadas de todo el espectro sociodemográfico, de todos. Se suicidan más que los adultos mayores, más que los hombres, más que las mujeres. Las tasas de suicidio masculino y femenino de esa edad están de 7-1, o sea, por cada mujer que se quita la vida hay 7 hombres que lo hacen. Y lo peor es que los datos son cada vez más jóvenes. O sea, hoy en día tienes niños de 10 años que están intentando quitarse la vida y no puede ser que no estemos volteando a ver eso, estemos volteando a ver todo el andamiaje estructural y cultural que tenemos. Exacto. Y no reconozcamos que les estamos fallando de una manera brutal, porque, y lo digo con todas sus letras, esta sociedad fracasó desde el primer niño de 10 años que pensó que suicidarse era una opción para resolver sus problemas. Qué miedo. O sea, qué miedo en el sentido de algo que acabas de decir muy fuerte. Fracasamos como sociedad, pero todavía en este podcast creemos que todavía cuando escuchamos estos mensajes y volteamos a ver a nuestra familia, decimos, va a salir un episodio, antes de este, búsquenlo, donde nos planteaba la doctora Violeta y dijo una frase que me encantó y dijo, hablando a las mujeres, dijo, ustedes son las presidentas de ahí de su casa, o sea, la presidenta de nuestro país no está haciendo nada, lo está haciendo terrible, pero ustedes son las presidentas de ahí, de su país, su casa es su país, cambien las cosas. Y sí podemos y creemos que sí se puede, estamos nosotros comprometidos en eso, pero ahí es donde empieza nuestro trabajo, en la célula, ¿no? Me encanta ahorita platicar contigo porque tú nos das esos datos globales, eso que no estamos viendo, pero que es importante que lo veamos, pero con eso, con esa esperanza de, ¿y yo qué puedo hacer desde aquí? ¿No? El empezar a hacer comunidad, el organizarnos socialmente, y bueno, de pronto suena así como de, ¡ay, qué idealista! Pero a mí me gustaría como para ir cerrando, Alex, esto que decimos, no creo que sea un idealismo, creo que es una prueba o más bien es un sistema que ya se ha comprobado, ¿no? Cómo han funcionado otras ideologías que se fueron justamente haciendo así de poco en poco en una célula. Ahorita lo que nos contabas, cómo empieza esta idea de vamos a quitarle todos estos derechos. Y una situación que sí podemos nosotros entonces desde la sociedad comenzar a hacer algo más allá de que nuestras autoridades no están haciendo nada y que nos tienen, bueno, prácticamente, sobre todo a los hombres, creo que sin ningún derecho, o estoy exagerando. No, la realidad es que no es exageración. O sea, en México si eres hombre eres ciudadano de segunda categoría y todos tus derechos son condicionales. O sea, y yo sé que hay mucha gente que va a decir, eso no es cierto porque yo conozco a una amiga que quiso denunciar y no le hicieron caso. Y yo lo que les digo a todas esas personas es, yo entiendo y empatizo con tu dolor, pero yo no soy tu enemigo en este problema. Claro. Porque los dos estamos hablando del mismo enemigo, que es el sistema, el mismo sistema que ignoró a tu amiga, es el mismo sistema que tiene encerrado a mi amigo, güey. Es el mismo sistema. Entonces, si a ti te está fallando de una manera y a mí me está fallando de otra, es porque el sistema completo está mal. Apenas se hizo viral el caso de esta chica Edith, que lamentablemente falleció y perdió la vida por culpa de un asesinato. ¿Y cuál fue la nota principal? Lo primero que dijeron es, a la familia le pidieron 20,000 pesos para poder sacar la ficha de búsqueda y poder iniciar las indagaciones correspondientes. Y todo el mundo se indignó. Y dijeron, ¿cómo es posible que a una familia le estén pidiendo 20,000 pesos? Y yo lo primero que pensé es, pero ¿y si sí los hubieran tenido? O sea, si hubieran dado los 20,000 pesos, entonces la investigación hubiera procedido, estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa con la gente que miente y tiene los 20,000 pesos? Sus investigaciones proceden. O sea, si una persona está mintiéndole a la autoridad y está inventando un delito y tiene los 20,000 pesos, entonces sí va a proceder su investigación, porque ya nos dimos cuenta que el parámetro sobre el cual se mueve la autoridad del Ministerio Público no es quien tiene pruebas, no es quien tiene la verdad, no es quien es víctima, quien trae lana. Entonces, ahí está la prueba fehaciente de que es ese sistema el que ignora a las familias, pero es ese sistema el que también tiene encerrados hombres inocentes, porque esos hombres están inocentes y encerrados en la cárcel
porque sus exparejas tuvieron los 20,000 pesos. Esos 20,000 pesos que las víctimas reales no tienen. Ese es el problema que yo trato de voltear y que todo el mundo voltea a ver. ¿Qué podemos hacer en nuestras comunidades? ¿Qué podemos hacer en nuestro punto de vista personal? Pues la realidad es que podemos hacer mucho. Yo siempre le he dicho a la gente, no necesitan ser activistas para cambiar el mundo. O sea, y al contrario, o sea, creo que lo que menos necesita el mundo ahorita son más activistas. O sea, yo siempre digo, la existencia del activista es trágica, porque para que exista un activismo tiene que haber una causa y para que exista una causa tiene que haber un problema. O sea, si yo estoy aquí es porque hay mucha gente sufriendo. Muchas veces yo siempre les digo, yo preferiría 1000 veces no estar aquí. O sea, porque mucha gente luego ve y dice, Alex, te la has de pasar súper chido, güey, tienes un chingo de seguidores, llegas a mucha gente. Y yo les digo, al contrario, güey. O sea, es triste que esto cada vez sea más grande, porque significa que cada vez más gente afectada. Hay gente que está sufriendo por esto. Mi objetivo no es hacerme más grande, al contrario, es hacerme más chiquito. O sea, mi objetivo es que llegue un punto en el que yo haga un video y lo vean 2 personas, porque todas las demás ya no están viviendo el problema. O sea, en ese momento yo puedo decir, ya, o sea, se acabó este asunto, ¿no? El tema es que hay mucha gente que no lo ve así. Hay mucha gente que está esperando que llegue alguien que lo salve, ¿no? Y dicen, necesitamos un Milei, necesitamos un Bukele, necesitamos a alguien que llegue y cambie. Y yo les digo, no, güey. O sea, yo ya fui a Buenos Aires, estuve 2 meses allá, platiqué con las familias de allá después de que ganó Milei. ¿Y sabes qué fue lo que me dijeron? Que están igual de jodidos, güey. Antes y después de Milei. ¿De Milei? Sí. ¿Por qué? Pues porque las feministas siguen trabajando en los centros de justicia, siguen habiendo abogadas feministas, sigue habiendo polos de asistencia de violencia de género. O sea, aunque quitaron el Ministerio de la Mujer, toda la hidra se quedó trabajando y sigue habiendo miles de casos de denuncias falsas. Hace apenas un mes o mes cachito fuimos el caso del niño Ángel. Lo obligaron a irse con su mamá y lo mató. Entonces, mucho Milei, pero ahí están los casos que se siguen acumulando por miles. ¿Por qué? Porque seguimos esperando a que alguien más venga y lo resuelva, cuando nosotros deberíamos de tomar la responsabilidad individual de poner en orden nuestra casa. Tuve una imagen que se me hizo viral de mala forma, porque muchas mujeres llegaron muy enojadas, que yo nada más puse, ok, yo le enseño a mi hijo a no pegar y tú le enseñas a tu hija a no mentir. Y como si les hubiera echado sal. Pero es como de no, así es como empieza. Queremos resolver el tema de las denuncias falsas, no es con penas de 200 años en la cárcel, enseñándole a las niñas que mentir está mal, que es peligroso y que pueden hacer daño. A mí me pasó justo eso que estabas tocando, justo eso me pasó. Yo hice un reel donde justamente, y fue en TikTok, donde les decía yo que les enseñáramos a nuestras hijas eso. Fíjate, no sabía que te había pasado eso, pero me pasó donde les decía yo que es importante que enseñemos a nuestras hijas a decir la verdad y que las palabras tienen consecuencias. Y bueno, una feminista incluso me hizo un video, me echó a todos para decirme para que bajara mi video, incluso me dijeron eso, que lo bajara. ¿Y sabes cómo lo torció ella? Diciendo que con eso íbamos a callar a las niñas que estaban violando. Que la íbamos a callar. Y le dije, o sea, el que las enseñes a decir la verdad, pues también van a decir la verdad si sí les está pasando algo. Pero, o sea, luego el discurso es no. O sea, no me muevas aquí porque se me cae el changarro, ¿no? Y sí, les da mucho coraje esa parte y siempre además están alegando el punto que las denuncias falsas no existen, el tal, y siempre te dan unos números rarísimos que no sé de dónde se sacan. Y bueno, para ellas no existen. Y ese es un punto que también me preocupa. Dicen que no existen porque obviamente como no se cuantifican. Pero ahí, ¿cómo está el asunto? ¿Por qué no hay esos números, Alex? Porque el Ministerio Público es una empresa. O sea, a ver, todos los gobiernos funcionan como empresas. Sí. Tienen ingresos, tienen egresos. Hay gasto público que tienen que justificar. Entonces, ¿cuál es la medida de eficiencia del presupuesto de las fiscalías? ¿Cuánta gente metes a la cárcel? ¿Por cuánto dinero te doy? Hay una serie que ahorita está en Netflix que se llama La Fiscal, que es de la fiscal de feminicidios de la Ciudad de México en ese momento, que era Sayuri Herrera. Hay una escena que primero me dio risa, luego me indignó, luego me dio risa otra vez de los cínicos que son. Porque te pasan a los policías de investigación y están haciendo una tabla. Y está él como el capitán diciéndoles,
Bueno, a ver, pues ¿cuántas órdenes de aprehensión ejecutadas tenemos esta semana? 6. Uy, pues vamos bajos. A ver, ¿tú cuántas me debes? No, 2. ¿Tú cuántas me debes? 3. Tú, a ver, ¿cuántas? No, pues yo tengo esta y esta. Y dice, pues si me traes estas 8, pues igual hasta te vas de vacaciones, ¿cómo ves? ¿Cómo es posible? Están hablando de meter gente a la cárcel. O sea, les están dando de bonos de irse de vacaciones por meter a más gente a la cárcel. Y la gente ve eso y así es como operan. Es lo que yo les he dicho. Operan a base de cuánta gente metes a la cárcel. No cuánta gente es culpable. Cuánta gente metes a la cárcel. Ese es el problema. Entonces, es negocio para el Ministerio Público. Es negocio para las autoridades porque salen y dicen, metimos a la cárcel a 10,000 acusados de violación y ya estamos haciendo nuestro trabajo. 10,000 acusados no es lo mismo que 10,000 culpables. Y ese es el problema. Yo antes ponía a las feministas en la escala malas tontas dentro del lado de las tontas. Porque yo pensaba, pues es que lo que dicen es por tontas, no puede ser por otra cosa. Prefiero pensar que son tontas antes de pensar que son malas. Ahora estoy convencido de que son malas. Porque ellas aseguran que todas las denuncias tienen que equivaler a sentencias. No es cierto. Si yo llego con el Ministerio Público y quiero levantar una denuncia por robo de automóvil y me preguntan, bueno, está bien, ¿cuáles son las placas de tu coche? No sé. ¿De qué color es tu coche? No sé. ¿Qué modelo es? No sé. ¿Dónde te lo robaron? No sé. ¿A qué hora? No sé. ¿Todavía esperan que el Ministerio Público gaste tiempo y dinero en adivinar cuál es mi coche y dónde lo robaron? Siquiera si existe mi coche. Pues no. Por eso muchas carpetas y muchas denuncias se van al archivo, porque no reúnen ni siquiera el estándar mínimo para iniciar una indagatoria. Y ahí hay muchísimas falsas, muchísimas. Hay un libro que se llama Esto no existe, de Juan Soto Ibers, recomendadísimo, donde él dice, a ver, sería igual de tramposo y mentiroso que las feministas decir que el 90% de las denuncias que se archivan entonces también son falsas, ¿no? Porque por algo no las aceptaron. Él dijo, yo no voy a hacer eso porque sería maniqueísta y sería tramposo. Pero lo que sí hay es estimaciones muy bien hechas por distintas investigaciones, incluso por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que dicen que entre el 30 y el 40% de las denuncias que se presentan en delitos diversos resultan ser falsas. Eso es lo que hay en las investigaciones. Si nosotros empezáramos a medir realmente ese dato y empezáramos a voltear a ver qué es lo que está pasando, entonces empezaríamos a indagar cómo lo podemos detener. Pero es que ese dato no importa, porque con ese dato no haces negocio, con ese dato no bajas recursos, con ese dato no resuelves los temas de economía que tienen en las fiscalías. Claro. El que te lo resuelve es el de detenidos, el de aprehensiones y el de denuncias levantadas. Por eso ahorita las fiscalías del país tienen la instrucción de vincular, de abrir las carpetas, de otorgar las medidas con el estándar mínimo probatorio. Y eso es con el simple dicho de la mujer. Justo lo que acabas de decir, vino una mamá aquí y nos platicó, también búsquenlo aquí, búsquenlo. Y justo decía el caso, ella vino a exponer porque a su hijo lo denuncian falsamente. Llegan a la delegación, etcétera, etcétera. Ya sabes, ¿no? Cómo se manejan los abogados y le dice, no te preocupes, junto con otros 2 amigos. Entonces, no te preocupes, ahorita sale esto, ya sabemos que es dinero, mañana sale. Al día siguiente le dicen, no es con dinero, porque dice que tu caso es de los que son así maravillosos. Como dijo ella, el huevo de oro, algo así. Sí, que le llaman así, creo, el huevo de oro. Y era eso. Cumple muchas características que les deja muchísimo más bonos, visibilidad, etcétera, etcétera. Y digo, después la chica que los había denunciado incluso ya está desaparecida, ya no quiso ir a denunciar porque encuentran los videos y todo y se dan cuenta que no eran ellos a los que ella acusó y acusó porque ella andaba en otras cosas, etcétera, etcétera. Ahí vean el caso. Pero justo lo que ella nos comentaba es eso, que le dijeron, a ver, es que aquí esta cuota y tu caso está buenísimo porque trae una menor, trae 3 cuates que nos ayuda a que sea como que es pandilla, etcétera, etcétera. Entonces, es el huevo de oro tu caso. Y a nosotros nos va bien con esto. O sea, se sabe, pero no se está acabando. Esto está aumentando, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que estar ahí, pues, alertas.
Alex, me gustaría por último cerrar, darte las gracias. Regálanos tus redes, dinos dónde te buscamos. Ya te conocemos, pero dónde te encontramos. Danos tus redes, por favor. Claro, me pueden encontrar en todas partes como Alex Flores, AL3X Flores. Estoy en todos lados, ¿no? En Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Twitch, en Kik, en todas Sí, partes. en todos. En todas partes estoy. Estoy en todos lados, no se pueden evadir de mí. Oye, y por último te decía yo, para cerrar nada más me gustaría un poquito como esta parte de los... Está como esa desilusión justamente de las leyes están a favor de las mujeres, los hombres ya no contamos, platicábamos, ¿no? Que ahora te subes incluso a cualquier transporte, a mí me pasa como mujer, todos se agachan, no quieren ni verse, no se quieren meter en un lío, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué mensaje les darías tú como a esos hombres? Porque tú decías, no esperen un Mesías, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Con qué se tienen que activar? Hay que mover algo, no pueden quedarse sin derechos, siendo pisoteados. Creo que es tiempo de que despierten, ¿no? Claro. Ahí la verdad, justo, ¿no? Algo que me dio mucho gusto del tema de la manifestación pasada del 24 de abril es ver que muchas personas se lo tomaron en serio y empezaron a organizarse y empezaron a obtener cosas, sobre todo, principalmente las mesas de trabajo con las autoridades. Yo siempre les digo, a ver, yo, Alex Flores, soy una persona, ¿no? Y dentro del comité organizador de la manifestación somos 5 personas. Hay 32 entidades de la República. Por matemática, no podemos estar en todas. Y ahora, si encima de eso nos vivamos por municipios, no podemos estar en todas partes. Yo siempre le digo a la gente, necesito que empiecen a hacer cosas por su cuenta, que tengan la iniciativa de hacer las cosas por su cuenta. Alex, es que no sé qué hacer, Alex, es que estoy perdido, Alex, es que tengo ganas y no sé. Yo lo que siempre les digo es, a ver, hay páginas, no solamente la mía, hay muchos creadores de contenido, hay muchas organizaciones que llevan mucho tiempo haciendo cosas. Si tú te agarras en serio una tarde, dices, ¿sabes qué? Hoy voy a estudiar los videos de Alex, pero los voy a estudiar bien. Y entonces te pones a estudiar, a ver, aquí dijo que esta ley no sé qué, y te metes y estudias ok, ya dijo esto, y empiezas a unir tú y hacer tu tarea tú. Yo creo que en 2-3 semanas ya estás completamente capacitado para empezar a hablar. Super. Y luego sobre de la marcha vas a empezar a aprender muchas cosas y la vas a cagar. Eso también es cierto. Yo he cometido muchos errores y yo también he tenido que salir a rectificar muchas cosas y decirles, ¿saben qué, chavos? En este video cometí un error, el tema está así y va de esta forma. El tema es que hay tanta gente con tanto miedo a quedar en ridículo, a fracasar, a ser el malo de la película. Yo les digo, no, yo soy el malo de muchas películas, tal vez de demasiadas películas. No importa, porque mi vida no es una película. Mi vida es lo que yo decido que mi vida sea. Si tú decides y quieres ser el malo de la película, ese es tu problema, porque tú estás introyectando una categoría que alguien más te dio. Porque una feminista te dijo que eras malo y eres malo, no. Tú tienes que saber quién eres. Y a partir de eso, tú poner tus talentos al servicio. Es que no se me da bien hablar, Alex, es que no se me da bien hacer esto, no se me da bien hacer el otro. Algo se te tiene que dar. Claro. Y si eso lo pones al servicio, eso va a rendir frutos. El tema es que necesitamos que lo hagan. O sea, porque, insisto, ahorita el tema está muy caliente. O sea, a mí me han querido doxear, me han querido denunciar, me han amenazado, me han dicho muchísimas cosas, han querido encontrar mi casa, han intentado rastrear a mis familiares, han intentado por muchos lados me han querido tratar de hacer daño. Yo lo que le digo a la gente es, miren, mientras Dios esté de mi lado, a mí nada me va a pasar. Y si el día que algo me pasa, pues ese día me tocaba y ni modo, ¿no? Pero eso no se puede acabar porque yo no esté. Porque incluso si yo cumplo 60 años y decido que ya estoy muy grande para hacer videos en YouTube y este problema sigue, no se puede acabar ahí. O sea, hay muchos activistas que llevan trabajando mucho tiempo, la propia Saja, la propia Patti, que ya estuvieron, Saja ya estuvo aquí. Pues sí, ellas tampoco nos van a durar para siempre, ¿no? Claro. Y es nuestra responsabilidad prepararnos para que el día que decidan dar la batuta a las siguientes generaciones, la podamos agarrar. Y en algún momento yo voy a tener que pasarle la batuta a alguien. La tragedia sería tener que llegar a ese momento y que no haya nadie que vaya a agarrar esa batuta. Entonces, por eso mi lucha ahorita es
pues tratar de buscar que haya gente que tome la antorcha, tratar de que haya más gente que quiera hacer cosas. Okay. Y yo siempre les digo, yo siempre estoy abierto para impulsar y colaborar con la gente que está haciendo cosas, no con la gente que dice que hay que hacer cosas, con la gente que ya está haciéndolas, por muy grandes o muy chiquitas que sean. Si tú llegas y me dices, ¿sabes qué, Alex? Fíjate que aquí en este municipio me organicé con 3 personas y fuimos a entregar un escrito, yo lo voy a cubrir. ¿Por qué? Porque hiciste algo. Súper. Pero si tú me dices, oye, Alex, es que en el municipio no sé qué somos 500 y dinos qué hacer, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque es más importante para mí que la gente sea proactiva. Ya está, ¿no? Creo que decía, ¿qué hacemos? Ya está la respuesta, es ponerse en acción. Hay muchas maneras, ¿no? Y qué importante eso, ver esto, nuestros talentos, como dices, a lo mejor, pero hay muchos geniecitos de la computación, a lo mejor no tienes que salir y dar un discurso, pero puedes hacer muchas cosas hoy que todos son redes, que todo es tan cibernético, la sociedad civil también se organiza ahí. Alex, no me queda más que darte gracias por esta plática, por este tiempo, creo que pusiste muchos puntos importantes. Y también pues nos animas a seguir, ¿no? A saber que todavía hay gente que como tú que está comprometida, que se levanta y que la idea es que se levanten muchos más. No, pues muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a toda tu audiencia por escuchar esta conversación. Espero que les guste, ¿no? Que la comenten y la compartan. Y pues de nuevo, muchísimas gracias. Gracias, no, gracias a ti. Nos vemos en la siguiente. Yo soy la CEO de la Granja.